Señores, muy buenos días, feliz domingo 24 de abril para el momento que grabo este video. Además, un video especial porque es el número 100 de mi canal. Desde que empecé por ahí en junio de 2020, pues ya van 100 videos donde hay de todo un poco. Hay de todo un poco, hay videos aquí en Islandia, hay videos fuera de Islandia, hay videos jugando fútbol, hay videos de recetas, de conversaciones desde casa, de anécdotas personales, de reviews de los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me pareció interesante en el video número 100 hablarles de un tema que siempre es tema de pregunta, que siempre es tema de conversación, de que realmente es ¿qué tan caro es Islandia? ¿Qué tan costoso es vivir aquí? ¿Qué tan costoso es venir de visita a este país? Hay que tener en cuenta que Islandia es el tercer país en todo el mundo más caro para vivir, para estar, para venir a pasear. Según las estadísticas, según pues las organizaciones que se encargan de hacer estos cálculos, que si del poder adquisitivo, ligado con esto, restándolo con aquellos, con los impuestos, con la vaina, con la calidad de vida, bla, 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 te da un índice y te dice cuáles son los países más caros del mundo, y está encabezado por Suiza, Noruega, Islandia y después el resto. Entonces, yo sabía que Islandia era caro, pero no sabía que vivía en el país que está en el top 3 de los más costosos del mundo. Así que bueno, en este video quiero hablarles de ciertos temas. Aquí los tengo anotados en una listita, que son obviamente precios pues aproximados, cuánto cuesta un alquiler, cuánto cuestan los servicios, más o menos el mercado, cuánto es el salario por hora. Recordemos que aquí en Islandia no hay sueldo mínimo establecido, sino salarios por hora. Y más o menos cuánto cuesta salir, una salida normal a la calle, digamos, comerse un helado, comerse una pizza, un restaurante, lo que sea. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a empezar con el primer punto y lo más costoso de lo que es vivir cuando no tienes una vivienda propia. Que igual también es caro, porque si tienes tu vivienda propia tienes que pagarle al banco. Y un poco menos, pero siempre igual es un dinero alto mensual. Pero en sí, el arriendo. ¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda aquí en Islandia? Un apartamento, una casa. A ver, por ejemplo, va a depender. Obviamente esto tiene muchas variantes, porque no es lo mismo lo que va a costar una habitación que un apartamento completo, o un apartamento de una habitación a un apartamento de 3 habitaciones, o un tipo estudio. O sea, ahí ustedes pueden ir viendo. Yo voy a hablar desde mi ejemplo, y de aquí para adelante pues ustedes pueden sacar sus propias digamos, conclusiones. Yo vivo en un apartamento de realmente 2 habitaciones, una habitación principal. Se supone que esto era como un comedor o algo así, lo convertimos en una habitación, y la sala. Entonces, 2 habitaciones, vivimos en una zona residencial, digamos, muy tradicional, muy clásica, de puras familias. No es una zona cara, no es una zona así super high, pero sí es un buen lugar para vivir. Entonces, aquí se paga de arriendo en este apartamento 190.000 coronas. Cabe destacar, la moneda aquí en Islandia es la corona islandesa, así que bueno, no se va a tratar de un ejemplo. Aquí tengo la computadora. Por ejemplo, $1 son 129 coronas islandesas, o €1 son 140 coronas islandesas. Quiere decir que 190.000 coronas de arriendo son aproximadamente, a la tasa de hoy, $1.467 o 1.360 euros. Eso sí, este es un precio relativamente barato, porque ya nosotros tenemos 2 años viviendo aquí. Acabamos de renovar por 2 años más y nos han mantenido el precio de 2020. Ahora mismo por 190.000 no alquilas un apartamento como este. Estuve revisando las páginas, que después le voy a dejar por aquí de repente el link en la descripción para los que estén interesados pues en ver precios de arriendo o algo así. Ya un apartamento como este de 2 habitaciones en una zona adyacente a esta está sobre los 250.000, 280.000, incluso de menos habitaciones de una o tipo estudio están en 180.000. Han subido bastante los precios. Así que bueno, un apartamento, el mío no es buen ejemplo porque me han congelado el precio de hace 2 años, pero en este momento un apartamento como este de 2 habitaciones en una zona residencial bonita,
cuesta aproximadamente unas 230.000 coronas, que son 220.000 coronas, unos 1.698 dólares, unos 1.500 euros. De ahí para allá, pues ustedes podrán ver y ir diciendo, bueno, si es de una habitación cuesta menos, si es solamente que vives en una habitación cuesta tanto, y también depende de la zona. Por supuesto, como en todas partes del mundo, hay partes de la ciudad que son más costosas, que son de gente millonaria, hay otras zonas que son mucho más baratas por X razones. Así que bueno, más o menos ese es el arriendo. Un apartamento normal para una familia sobre los 220.000, 250.000, por allí. Servicios. A ver, aquí por ejemplo en esta vivienda donde yo estoy, los servicios son básicos: internet, agua, luz. Internet, agua y luz, que es lo que ocupamos aquí. ¿Qué pasa? El agua fría ya está metida dentro del contrato, así que realmente no sé cómo se paga, no sé cuánto es, pero no es caro, porque eso sí es como fijo al año. La luz es uno de los servicios, creo que es la luz más barata de Europa, no estoy seguro, pero si no es la más barata, es una de las más baratas, porque Islandia en ese sentido es autosustentable. Toda la luz con la que... La luz no, toda la energía eléctrica con la cual se mantiene el país, la cual utilizamos todos para yo poder grabar este video, el aro de luz que tengo aquí prendido, la computadora, los cables, todo es autosustentable, todo viene de la tierra, de los volcanes, de las cuestiones eólicas, de la misma fuerza del agua, de las olas, del glaciar. Ellos se inventaron su sistema y básicamente la electricidad, la energía, la sacan de la misma naturaleza, así que la luz es muy barata, es algo como, yo aquí pago como 3.000 coronas, que es algo así como 23 dólares de luz. El agua caliente, que es la misma que la calefacción, aquí casi todas las calefacciones, no sé, el 90% de las calefacciones para darle calor a la casa o a los lugares cerrados, viene igual por tuberías de agua caliente. Bueno, aquí no se ve, pero detrás del mueble que está allí, ahí está la calefacción de esta habitación, y tiene un pomo, una manilla, ahí lo vas graduando, bueno, para que sea más intenso o menos intenso, pero el punto es que te la cobran dentro de la misma agua caliente. La misma agua caliente que se usa para calentar este artefacto es la misma agua caliente que te cobran para bañarte, o cuando estás fregando los platos o lo que sea, está todo ligado a la misma tubería, y entonces es un poquito más caro, porque bueno, aquí uno siempre tiene la calefacción encendida por el tema del frío, y entre la calefacción más todo el agua caliente que uno usa bañándose, tal, tiene su precio mensual. Aquí en este apartamento yo pago aproximadamente 7.000 coronas de agua caliente, de calefacción, agua para bañarme, todo, que son aproximadamente 54 dólares, 50 euros. ¿Qué otra cosa? El mercado. Esto es como muy variante, muy cambiante, porque depende básicamente qué tan numerosa sea la familia o cuánto come cada quien. O en nuestro caso, nosotros no gastamos tanto en mercado, porque en el lugar donde yo trabajo me dan el almuerzo. En el lugar donde trabaja mi esposa también tiene el almuerzo, tiene el buffet. Donde trabajaba antes de eso también me daban la comida. Donde mi esposa trabajaba antes, donde está ahora, también le dan la comida. Entonces, literal, no les estoy mintiendo. La última vez que fuimos a Costco, que es un almacén gigante, y compramos un montón de carne y compramos pollo y no sé cuánto, fue en agosto del año pasado, cuando llegó Daniel, cuando llegó mi amigo a vivir con nosotros. Hicimos un buen mercado grande. Y todavía queda comida ahí, o sea, dentro de nada, mayo, junio, julio, agosto, dentro de 3 meses va a tener un año que no hacemos, digamos, mercado grande, pues, de animal muerto, que llaman, de carne, de pollo, de proteína. Pero básicamente cada vez que vamos al mercado y reponemos todo lo demás, leche, jugo, pan, harina, café, azúcar, jamón, queso, todo, vegetales, todo esto, son aproximadamente como unas 30.000 coronas, que son a su vez 30, como unos 230 dólares, 214 euros. Claro, cabe destacar que también nosotros compramos como poco, o sea, cada vez que vamos, cuando vamos una vez al mes, o la primera compra del mes, que compramos bastante, es eso, como 30.000 coronas, pero después cada semana uno va porque, bueno, se acabó el pan, porque se acabó el queso, porque tú no puedes comprar jamón para 2 semanas, se va a dañar.
Entonces cada vez que vuelves a ir al mercado son 7, 10.000. Vamos a suponer que en mercado sean 50.000 coronas. Mi familia aquí, también tenemos una hija pero que no come mucho, o sea, comida de la de nosotros no representa tanto. Entonces supongamos que en comida sean 50.000 coronas, unos 386 dólares, unos 357 euros aprox. Eso es comida de mercado, de estar aquí en la casa. Ya la comida en la calle, un restaurante, una hamburguesa, un perro caliente, ya eso es otra cosa. Otra parte interesante, otra parte y además un poco compleja de explicar, así que no voy a ahondar mucho en ese aspecto, es el sueldo. ¿Cuánto es el sueldo en Islandia? A ver, aquí en Islandia no tenemos un sueldo mínimo, no tenemos un sueldo fijo como estamos acostumbrados en Latinoamérica. En Venezuela el sueldo son fijos, tantos bolívares al mes, en Colombia tantos pesos al mes, en Chile tantos pesos y así, etcétera, etcétera, etcétera. En Perú los soles y en Bolivia, no me acuerdo cuál es la moneda de Bolivia, creo que es el boliviano. En fin, el punto es que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que hay un sueldo fijo por mes. Es decir, todos los meses te vamos a dar, no sé, 500.000 pesos. Ok, ese es tu sueldo. Ya está. Vayas, no vayas, no sé qué. Después te descuentan si perdiste días. Pero es un sueldo mensual. Igual que en España, que creo que el salario son 1.000 euros. Aquí en Islandia, al igual que en Estados Unidos y en muchísimos otros países, ahí es un salario por hora. Es decir, aquí en Islandia, ahora mismo, el salario por hora, como que el básico, porque ahorita hubo como un aumento, pero en fin, como les digo, es un tema medio engorroso de explicar. Digamos que la hora básica está en 2.000 coronas por hora. Es algo así como 15 dólares con 45 o 14 euros con 32 la hora aquí en Islandia. La hora básica, digamos, de entre las 8 de la mañana y las 4 y 59 de la tarde. Es la hora básica. Entonces, suponiendo, porque aquí dice mi chuleta, le decimos en Venezuela, suponiendo que usted trabaje 8 horas al día, multiplicado por 2.000 coronas, al día son 16.000 coronas. Si usted trabaja de lunes a viernes son 5 días. Entonces, bueno, 16.000 coronas por 5 días son 80.000 coronas la semana. 80.000 coronas por 4 semanas que tiene un mes son 320.000 coronas aproximadamente el sueldo bruto, el total. 320.000 coronas son unos 2.471 dólares, 2.291 euros. Eso sí, lo estoy poniendo este ejemplo porque es lo más básico, es como un horario de oficina de 8 a 4, de 8 a 5, de lunes a viernes. Después ya vienen otras cosas que en eso sí no voy a profundizar porque es confuso y el video se haría súper largo, pero muy resumido es que después de las 5 de la tarde la hora tiene otro precio, después de las 12 de la noche la hora tiene otro precio, los fines de semana las horas tienen otro precio y los días feriados las horas tienen otro precio. Pero si no hubiese feriado, si no trabajara fines de semana, sino como mucha gente que trabaja de lunes a viernes porque trabaja en una oficina, porque trabaja en una recepción, porque trabaja en un supermercado, lo que sea, que trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos el salario antes de impuesto al salario bruto sería como unos 320.000 coronas. Ya eso hay que quitarle los impuestos, que son aproximadamente el 31%. Eso es otra cosa, que hay 3 niveles de impuestos, dependiendo de cuánto gane. 31, luego el 35, luego el 40 y tanto. Pero, o sea, ya se podrán imaginar, alguien que gane muchísimo dinero, la mitad o casi la mitad se lo quitan todo entre impuestos y deducciones. Pero para alguien que gana, digamos, el básico, el impuesto es el 30 o el 31%. Entonces, si tienes un salario de aproximadamente 320.000 coronas por mes y te quitan el 31% de impuestos, eso da como unos 99.000 menos. O sea, te viene quedando 220.000 de sueldo, pero aquí hay una cosa que se llama el descuento personal, que entre comillas te regresan como unas 50.000 coronas de lo que te están quitando. Por eso le digo, es un tema medio engorroso, pero el punto es que a lo que te quiten de impuestos le puedes como agregar 50.000 y más o menos el salario te viene quedando como en 270.000 coronas, que 270.000 coronas, ya pues que sería tu salario, a tu bolsillo, a tu banco, son unos 2.085 dólares, unos 1.933 euros. Ahora bien, como les digo, esto sería como lo más
básico de lo básico, que si te pagan menos de esto, no sé, están rompiendo la ley. Obviamente los salarios pueden ser más altos, porque si te toca trabajar de fin de semana, por lo menos yo trabajaba en un bar, que trabajaba a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, entonces ya todo eso ya no es 2.000 la hora, sino 2.600 y tanto, y después los fines de semana era más alta, y así X, Y, Z, pero digamos que esto es un salario más o menos muy, muy básico, de lunes a viernes, horario de oficina, sin nada extra, sin ningún feriado, sin ninguna hora por encima y tal. Esto es solamente impuestos, estos 31% de impuestos. Después los demás deducciones no son tan altas, que si 1% del seguro de vida, tanto por ciento de la union, que es el español, el sindicato, pues, y así. Más o menos aclarado el tema de los sueldos, tenemos las salidas, pues las distracciones, porque no vivimos nada más para trabajar y pagar cuentas, también hay que distraernos. Entonces, como cuánto cuesta una salida normal, una pareja que vayan a comer hamburguesa y luego se coman un helado. Bueno, básicamente aquí los precios de casi todo son entre las 2.000 y 3.000 coronas. Tú te vas a comer una pizza, 2.000, no sé, 2.700, 2.800 hasta las 3.000. Te vas a comer una hamburguesa con el combo, no sé qué, 2.999. Entonces, digamos que una pareja que salgan a comerse, por ejemplo, una hamburguesa cada uno con un refresco y más nada, o sea, hamburguesa, refresco y papa, digamos que puede ser unas 6.000 coronas. Son aproximadamente unos 46 dólares. Si después de ahí se comen un helado, el helado puede ser unas 2.500 coronas más. Digamos un helado para cada uno, que costará cada uno como 1.300 coronas. Son 2.500 coronas un helado, algo así como 20 dólares, 17 euros. Si esta fuera la salida normal, más básica, fuera más o menos eso, unas 8.500 coronas, que en su total serían 65 dólares. Eso es la salida más básica, hamburguesa, un heladito para casa. Si ya hablamos de un restaurante donde cada plato te puede costar 3.500, 4.000, digamos en un restaurante italiano, una pasta, una lasaña, un risotto, ya te vas un poco más alto. Si por pareja o esa cena puede costarte 10, 12.000, como obviamente pues con la bebida, un cóctel, un trago, algo. Y ya a partir de las 10.000 coronas estamos hablando de 77 dólares, 71 euros más o menos, que es lo que cuesta ir a un restaurante y no comida rápida. Y ya después están otras cosas como más top, que si vas a estos lugares de sushi tipo exclusivos y tal, o yo trabajé durante un tiempo en un restaurante que está dentro de los 5 mejores de Islandia, que se llama Maturok Drikkur, y todo es como la comida super gourmet, super cara, e ir ahí por persona cuesta 12.000 coronas, o sea que una pareja, que claro, dentro de lo que paga ya está todo el menú incluido, excepto las bebidas. Estamos hablando de que solo para ir allí necesitas 185 dólares, que son 24.000 coronas, de lo que incluye el menú. Si ya tú quieres un cóctel, algo más preparado, no sé qué, como yo los hacía con mi shaker, ya eso es más caro. Entonces, en este tipo de restaurantes, ya pues 18.000, 20.000, 24.000, 30.000, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez salimos con unos amigos que vinieron. Ellos quisieron invitarnos toda la comida y ha sido la cuenta más cara que yo he visto aquí en Islandia, que yo vaya a un sitio. Fuimos a un sitio, digamos, caro de carnes, que ya esto sí es más costoso, pues carnes, con vino, con todo un espectáculo. Y al final la cuenta fueron como unas 66.000 coronas. Menos mal que me brindaron porque es un platero. Y 66.000 coronas son 509 dólares. Y éramos 4 personas. Y mi bebé estaba súper chiquita, o sea, ni comió. Entonces 4 platos, 509 dólares o 472 euros. Entonces, bueno, ya pueden tener una idea. Y por eso es que vivir aquí es muy caro. A ver, el sueldo, si tienes un sueldo que después de impuestos, porque es lo que a uno le importa, lo que le queda al bolsillo, si tienes un sueldo que después de impuestos te quedan tus 320, 330, es un salario más o menos normal, pero aún así, si tienes ese salario y te quieres meter en un apartamento como este, que ya con los servicios y todo te llega a 240 y pico, va a ser un poquito complicado. Hay una cosa que no metí entre los servicios aquí, que ya es, por ejemplo, tenemos una hija, pagamos la escuela, son 30.000 coronas más, que 30.000 coronas son
30.000 coronas son 231 dólares. Y también está el seguro del carro, que son otras 10.000 coronas, que ya les dije cuánto es 10.000 coronas, 77 dólares. Entonces, aparte de la luz, el internet, el internet no le dije cuánto era, yo pago aquí 18.000. Es un internet, digamos, ilimitado, que me da para la casa y para los teléfonos, porque es con la misma compañía, son unos 139 dólares. Así que básicamente, en resumen, tengo por aquí este cuadernito donde sí lo tengo ya como anotado todo. En arriendo son 190.000 coronas, el internet 18.000, la luz 3.000, el agua 7.000, el seguro del carro 10.000, la escuela 30.000. Y esto al mes son unos 268.000 coronas o 2.070 dólares. Eso es más o menos lo que los gastos operativos de una pareja, digamos, normal, con un hijo, viviendo en un apartamento estándar. O sea, esto es un apartamento del año 80, no crean ustedes, la mesa que uno lo tiene bonito. Pero si una pareja con un hijo en un apartamento estándar de 2 habitaciones, no tan grande, no con grandes lujos, más o menos cuando ya le metes la luz, el servicio, el agua, esto, aquello, el seguro, el carro, la escuela, es más o menos lo que necesitas solo para mantener el hogar. Óyeme, para mantener el hogar, unos 2.000, 2.100 dólares. Por eso es que básicamente cuando ya se juntan los dos sueldos, si es una pareja, sí es posible, pues, con uno de los sueldos, entre comillas, pagar todos los servicios, y con el otro ahorras, puedes viajar, puedes comprar las cosas para tu casa y todo esto. Pero al mismo tiempo, por eso es que se dice que es uno de los países más caros del mundo, porque realmente todo es muy costoso, incluso para los que vivimos aquí, más allá de que el sueldo sea algo bueno, pero para los turistas es una cosa que a todos les va a parecer increíblemente caro. Por ejemplo, aquí un café, el café más normal que vaya a un sitio, te cuesta 600 coronas. 600 coronas son 4 dólares con 63. Un café normal, un expreso, un cappuccino, una cerveza en un bar te cuesta 1.400 coronas. Estamos hablando de 10 dólares, o de 10,81 dólares o 10,02 euros. Y, o sea, aquí vino hace poco un amigo con el que fui a Noruega, John, y que él vive en Barcelona, y decía, pero coño, en Barcelona con 10 euros me tomo 10 cervezas, y aquí en Islandia con 10 euros me tomo una. Entonces, para ellos es sumamente costoso. Un desayuno normal, que el mismo día que llegamos a Noruega fuimos a desayunar, y el desayuno fue eso, como 12.000 coronas, todo, y para nosotros era como lo normal de ir a un sitio más o menos cool, así, a comer. Para él era muy costoso, 12.000 coronas, o sea, que le salga a él en Barcelona un desayuno en 85 euros era una locura. Entonces, más o menos, este es el resumen de qué tan cara es la vida en Islandia con precios reales, con alguien que vive aquí, como les digo, un apartamentico normal, con su esposa, su hija, un trabajo normal. Mi esposa también tiene un trabajo relativamente normal, no es un trabajo de gerencia, no es algo que vas a ganar muchísimo dinero, pero bueno, bien administrado y, ¿sabes? Planificando bien las cosas, pues el dinero da para vivir, pagar todas las cuentas y viajar, hacer cosas, comprar. Claro, aquí no les metí precios ni que si de televisores ni nada de eso, porque ya es demasiado, y además que eso no es algo que uno compra todos los meses. O sea, uno no compra un televisor todos los meses, a menos que, no sé, sea Messi o algo así, o ni siquiera un tema de dinero, sino que vas a comprar un televisor todos los meses. Pero bueno, ya ahí después están otras cosas. Aquí les puedo dejar también el link de las tiendas de electrónica y pueden ver cuánto cuestan los electrodomésticos. Les dejo la página del banco para que puedan ver la conversión y ahí tengan sus propias conclusiones. Así que espero que les haya gustado este video número 100 del canal. Ya va, no sé, casi media hora, pero bueno, como siempre lo digo yo, a mí me encanta prender mi teléfono, aquí mi cámara, ponerme a hablar, y bueno, el que lo quiera ver, excelente, y el que no, no pasa nada. Así que nada, gracias, ya somos casi 3.000 algo suscriptores. 3.000 ¿qué? 3.000... ok, 3.000, 5.000, iba a decir 5.400, tenemos en este momento 5.396. Que bueno, muchas gracias. Hace poquito estábamos celebrando los 5.000 y vamos por 5.400. Así que nada, los quiero mucho. Si te gustó este video, compártelo, comenta.
Y nada, nos vemos en una próxima edición con el video número 101. Seguimos, que todos tengan mucho sexo pornográfico.